Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, para los que no me conocen y se van conectando por primera vez a este humilde espacio. Hermanos, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy bonito, que lo habíamos anunciado desde la semana anterior, hace unos poquitos días, sobre un tema que está en boga, que está de moda desde hace unos años para acá, y es el tema del progresismo. Y para ese tema, pues decidimos invitar a un hermano al cual yo admiro mucho, yo aprecio mucho, lo sigo hace bastante tiempo, que es el hermano Horacio Justo de Argentina, quien hoy pues tuvo la amabilidad de sacar de su tiempo, ¿verdad?, para venir a hablarnos y enseñarnos de este tema, pues que es sumamente importante para todas las personas, incluyendo nosotros los cristianos, sean católicos, ortodoxos o bien los hermanos protestantes. Hermano Horacio, un gusto, un honor, un placer tenerte por primera vez acá en este humilde espacio. ¿Cómo vas? Dios te bendiga, Rigo, y Dios bendiga a tu querida audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar en este canal que siempre lo he recomendado de mi espacio, y lo digo públicamente: el canal de Rigo Ardón, el canal de Michele Maríncolo, para mí son de lo mejor que hay dentro de lo que es la defensa sana de la fe. Así que si alguien después en diferido llega a escucharme, va a ver que hay una cierta consecuencia en ese sentido de apoyar siempre al hermano Ardón. Y precisamente hoy, por lo que usted me comentó cuando hablamos por WhatsApp, que era hablar del tema del progresismo, he preparado precisamente unas diapositivas. Voy a estar citando también las fuentes para que podamos tener como un lineamiento y Claro, poder entender de qué hablamos cuando hablamos de progresismo, ¿no? Porque a veces hablamos de progres y eso es lo que yo quiero evitar. No todo el que piensa distinto a uno es un progre. Y de claro, hecho, aún los que piensan distinto a uno y que abiertamente definen una izquierda, no son lo mismo. No es lo mismo un posmoderno que un progresista, no es lo mismo un progresista que un postmarxista, no es lo mismo un liberal en lo teológico o en lo político que un progresista. Se emparentan en cierto sentido, pero no son lo mismo. Hoy voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo explicándolo, y si algo no se entiende es culpa mía que no sé explicar. Así que no tengan ningún inconveniente en preguntar o quitarse las dudas si es que lo podemos responder. claro, muy bien, profe, muy bien. Es un tema que hasta yo traje libreta, hermano, para aprender, para apuntar y toda la cuestión. Yo apunto todo. Y sí, bien mencionas al hermano Michele, mi profesor Michele. De hecho, él me está dando unas clases sobre filosofía política. A mí me interesa mucho el tema político y más viendo cómo está tan atascado de este mal, este virus, ¿verdad?, de progresista en mi país. Entonces, pues ahí hay que aprender a defenderse y yo dije, pues, tengo que aprender con los mejores. Y yo dije, Michele, el profe Horacio, si yo tengo una duda, les pregunto, porque uno, pues, no puede conocer todo. Yo me declaro un ignorante sobre ese tema y uno hace, pues, lo que pueda. Hermanos, pues, gracias a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a lo largo de este poco más de una hora que tenemos de programa. Recuerden de regalarnos su like, pero lo más importante de todo, recuerden compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sean o no sean católicos. Dicho esto, hermanos, podemos empezar. Hermano Horacio, yo quería ponerte una imagen porque así es como yo veo el progresismo. Tú me dirás si yo estoy Sí, sí. equivocado o no estoy equivocado. Así lo veo. Para mí es el progresismo, una hidra, aquel monstruo de la mitología griega que tenía muchas cabezas, sumamente venenoso, que le cortabas una, le salía otra. No sé qué tan equivocado estaré yo con eso, hermano Horacio, ya me dirás. Cuando entremos a ver los nombres que voy a arrojar y la cantidad de autores que vamos a citar, vamos a descubrir que de hecho tal es así que no solamente se multiplican los intelectuales, sino las ideas progresistas también se multiplican. De hecho, en algún momento de ese tiempo voy a hablar un fenómeno que es la interseccionalidad, que es cuando de repente dentro del propio progresismo empiezan a aparecer divisiones y disquisiciones internas para tratar de hacer una emancipación y una revolución propio del pensamiento que veremos luego gnóstico, que es la revolución por la revolución misma. Es la revolución constante, que ahí es donde tomamos distancia de lo que podemos llamar un sector más conservador, más tradicional, más ortodoxo. No me gusta hablar de etiquetas porque muchas veces se confunde el término con el concepto. Es decir, por ejemplo, siempre lo explico esto en filosofía del lenguaje, que es clave. Mi hija, por ejemplo, cuando aprendió a hablar, le decía babau a todo lo que era un perro y tatau a todo lo que era un caballo.
pero porque ella entiende conceptualmente lo que es un perro, un caballo, aunque los términos sean distintos. De hecho, alguien me escucha hablar esto en español o en inglés, no lo entiende. A mí me interesa ir al concepto. Si después le quieren llamar al progresismo izquierda, nueva izquierda, es discutible, porque de hecho no es lo mismo, hoy vamos a hablar de eso, pero lo importante es que el concepto quede claro, digamos, que algunos lineamientos entiendan que no es lo mismo un marxista, que eso voy a hablar hoy, quiero que quede claro eso, no es lo mismo un marxista que para nosotros como católicos está abiertamente condenado, o sea, ya por León XIII creo que quedó indubitable la condena, pero no es lo mismo el comunismo como filosofía condenada por la Iglesia que el progresismo que también es antagónico a los lineamientos eclesiológicos que nosotros manejamos. Entonces, quiero que quede claro, son dos males, pero no es el mismo tipo de mal, porque si yo quiero atacar la fiebre como si fuese una quebradura, y va a ser un problema. Si yo entro en filosofía política y no hago las distinciones de lo que es el marxismo de lo que es el progresismo, voy a tener un problema. Que después vamos a explicarlo por qué es un problema no hacer estas distinciones muy sutiles. Sobre todo, insisto, no es una cuestión que quizás nos atañe a los que somos padres, porque un hijo le dice, mira, esto está mal y se acabó. Sobre todo cuando entramos en la esfera pública, el tema del discurso, las políticas, cuando entra el rol del Estado, el rol del mercado, que esta es la clave también, porque vamos a ver que el progresismo se nutre más del mercado que del Estado. Esta es una clave fundamental, de hecho, y por eso quería como ir como preparando este aspecto de los términos, ¿no? Excelente, hermano, excelente. Mira, yo le decía a los hermanos así en mi suma ignorancia, lo que yo pues más o menos sé del progresismo, que a mí el progresismo me parece como una ideología perversa y pervertidora, ¿no? Una ideología que es como un virus, hermano, y que está metido en todos los ámbitos de la vida de las personas. O sea, uno lo ve en el comercio, en la economía, en el deporte, en la política, incluso en la religión, ¿no? En las iglesias. Yo me he topado incluso con personas de mi propia iglesia que, Horacio, sabes, yo empiezo a identificar a una persona progresista en su modo de hablar. Me imagino que tú vas a hablar también un poquito del lenguaje. Y cuando yo escucho a una persona decir bienvenidas y bienvenidos a todas y a todas, porque las y los costarricenses, yo digo, es una persona que ya está ideologizada. Poco, mucho, más o menos, pero ya es una persona que ya tiene ese virus ahí inoculado, ¿no? Entonces, pues así es como yo le he dicho a mis hermanos que el progresismo para mí es una ideología muy perversa y pervertidora. Y me gustaría saber, hermano, digamos, cómo es que el progresismo, pues, ha sido abrazado por tanta gente. Yo a veces, yo digo, es que es muy, como muy obvio, ¿verdad? Con el tema de la famosa interrupción voluntaria del embarazo, para que no me sancionen el canal, pero yo digo, una persona que es creyente, que es católica, no necesita tener, qué sé yo, una licenciatura en teología para saber que eso está mal, que es una cosa que no se debe abrazar por más católico que uno sea, pues no puede abrazar una cosa de esas. Entonces yo me pongo a pensar, Horacio, cómo es posible que tantas personas, incluso en el mundo cristiano, hayan abrazado esa ideología que a todas luces es maligna, es diabólica? Bien, precisamente para eso vamos a explicar ahora cómo se logra esa infiltración. No sé si has visto que tienes diapositivas abajo. Si se Déjame pueden ver. agregar. Está justo ahí abajo, que dice que es el progresismo. Ya, ahí va. Ahí está, perfecto. Ahí está la pregunta. ¿Cómo se logra ese avance y esa infiltración? Y yo creo que la imagen habla por sí mismo, ¿no? O sea, esa mezcla de un guerrillero romántico, casi emulando a los partisanos, con productos del consumismo del siglo XXI. Que de hecho yo soy muy crítico del consumismo, así que eso es lo que mucho descoloca, porque dicen, ¿dónde está parado Horacio? Porque si tengo que criticar a uno de izquierda, lo voy a criticar igual que si tengo que criticar a un liberal o libertario. O sea, en ese sentido, o sea, no me caso ni con el Estado ni con el mercado. Pero, ¿qué es el progresismo y por qué logra ese avance? Desde ya le voy a anticipar una tesis fundamental para que no se pierda la idea. ¿Por qué tiene tanto asidero, sobre todo en el mundo cristiano? Y esta es la particularidad. ¿Por qué el progresismo tiene tanta presencia en el mundo cristiano y no así, por ejemplo, en otras religiones generales, concretamente el Islam, por dar un caso concreto, o incluso en otro tipo de sociedades como podría ser el caso concreto de Oriente, incluso Rusia, si yo me traslado al África, que tiene incluso otras deidades?
Yo voy a decir algo y espero darme a entender, porque acá si me logra dar a entender con esto, ya salgo hecho del vivo. La clave está en la noción del tiempo. Ese es el secreto del progresismo, la idea del tiempo. El tiempo, si bien es cierto que está la distinción en cuanto si tienen carga ontológica los que siguen la línea de Newton, o si el tiempo es la medida del movimiento según un antes y un después, según los aristotélicos y los realistas de la escolástica, incluso el tiempo como medida del alma, diría San Agustín, pero la clave está en el tiempo. Voy a decir algo que va a ser muy controvertido y si llego a decir una herejía, con gusto me corrigen sin ningún problema. Pero no es tan racional en el sentido de la razón pura, en el sentido de la pura razón, la razón natural, dirían los filósofos, la idea de un Dios creador. Es decir, no es algo que uno llega simplemente con observar el cosmos. De hecho, con la mera observancia del cosmos, uno consideraría que hay un Dios ordenador, como sería el demiurgo de Platón. Incluso Aristóteles considera que la materia es eterna. Este es el secreto. De hecho, es con la revelación donde nosotros entendemos que hay un Dios creador que luego la escolástica va a perfeccionar la explicación realista griega. Es decir, toman la base filosófica griega y la perfeccionan a la luz de la revelación para entender que hay un Dios creador donde el universo tiene un inicio y tiene un fin. Pero si yo saco la revelación de la ecuación y me remito a la evidencia histórica, todos los filósofos y todas las culturas del mundo entendían que la materia era eterna. Y este es el secreto. Si la materia es eterna, eso no implica que luego no haya un orden. Por eso aparecen las nociones deístas de una suerte de Dios ordenador. Y muchos casos, como es propio el gnosticismo, que vamos a ver luego que se vincula con esto, ese Dios ordenador establece una suerte de orden inteligible, unas primeras reglas, pero que luego ese Dios se retira. Y de hecho, esta era la base, en cierto sentido, de muchos pensadores griegos, y se va a ir arrastrando a lo largo del tiempo. ¿Por qué empiezo con esta introducción tan compleja? Para después pasar a lo práctico, que es lo que nos interesa a nosotros de filosofía política. Pero a mí me gusta ir a la esencia de las cosas. Porque precisamente con el cristianismo y sobre todo con el aporte de San Agustín, se empieza a entender el tiempo ya no de manera cíclica, porque si la materia es eterna, para que ustedes lo puedan pensar, y esto incluso lo van a vincular en cierto sentido a Nietzsche, ¿no? Y en nihilismo en un punto. Supongamos que yo estoy con Rigo Ardón y empezamos a pasarnos la pelota, una pelota de básquet, y empezamos a dar pases con una pelota de básquet, de un lado de la cancha al otro lado de la cancha. Uno diría, es imposible que vaya a hacer el mismo trayecto milimétrico, pero exacto la pelota dos veces, en principio. Claro, en este contexto de nuestra existencia sería imposible. Pero si nosotros hacemos esa réplica a la eternidad, tarde o temprano se replicaría el movimiento. Tarde o temprano se replicaría el movimiento. Y esta es la tesis, por ejemplo, de Demócrito, que va a tomar, va a intentar reconfigurar Epicuro, que va a tomar luego Marx en su tesis, que es la tesis materialista. O sea, que eventualmente nada emerge más allá de la materia porque solo hay materia. Y eventualmente se va a dar una reconfiguración donde todo vuelve al punto de convergencia, que es lo que sostiene, por ejemplo, Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, que es lo que sostiene la tesis monista de Haeckel en Alemania. Va a haber un punto de convergencia en cierto sentido con el pensamiento monista de Spinoza. ¿Qué es lo que estoy diciendo para que se entienda? Para todas las culturas en general, una generalización muy apresurada, pero salvo para el cristianismo, casi todas las culturas en la historia han entendido el tiempo de manera cíclica, es decir, de manera circular. Con la llegada del cristianismo, el tiempo empieza a ser lineal y progresivo. Entonces, para el cristiano, para todos los que nos están escuchando aquí, de hecho, que ya hemos nacido en un occidente cristiano, es casi impensable la idea de un tiempo cíclico. Nos resulta hasta como chocante, nos resulta como una herejía lo que nos están diciendo aquí. Bueno, de hecho, esa era una herejía para muchos que escuchaban a los cristianos en los primeros siglos, cuando se hablaban de que el universo tenía un inicio y también tiene un fin. ¿Se entiende? De hecho, hoy se vuelve una herejía el cristianismo en cierto sentido cuando hablamos
con las nuevas tesis que se ha fogonado desde el ateísmo respecto a cómo comprender el cosmos. Por eso está siempre esta distinción. ¿Por qué el progresismo, vuelvo a la pregunta inicial, ha, ha sido quizás con tanta facilidad infiltrado en el cristianismo? Porque parten de un punto fundamental. Porque el progresismo también entiende el tiempo de manera lineal. Pero vamos a estudiar después que hay un quiebre, que es con la Revolución Francesa, que es cuando el progreso ya pasa a ser indefinido. Es decir, reconocen a partir del deísmo que hay una suerte de causa ordenadora, pero ya no hay una causa fin. Ya no hay una causa fin trascendente, ya no hay un Dios trascendente, sino que es el hombre que define cuáles son los límites. Por eso llegamos al mayo francés cuando se dice la imaginación al poder. Es decir, el poder lo que restringe va a ser la imaginación del hombre. Ahora lo voy a explicar esto detalladamente. Esto es solamente la introducción, pero es responder tu pregunta. ¿Por qué el progresismo tiene tanto asidero en el cristianismo? Porque convergen en un punto fundamental que es entender el tiempo de manera lineal. Y a partir de allí, un tiempo progresivo. Es decir, que hay una evolución constante, es decir, que hay un salto de actualización, hay un movimiento hacia un porvenir. La distinción es clara. Nosotros entendemos que hay una causa fin en el cosmos, tenemos un punto final. El progresismo no lo entiende así. Simplemente es eso. Ahora lo voy a explicar bien. Si hay dudas, me interrumpen en el Sí, acto. ¿Sí? ok. Profe, entonces ya que dices de esto, la palabra progresismo como tal, no sé si ellos, digamos, lo entienden como lo acabas de explicar, como un avance en el tiempo lineal, o es referido a ellos las cosas que, digamos, que contiene esta ideología como un progreso para la humanidad. Ambas van de la mano. De hecho, van a ver que ustedes hablan con un progresista. Hagamos un ejemplo práctico. Quizás yo me estoy yendo muy a lo filosófico, lo voy a bajar a lo práctico. Hablen con un progresista promedio. El primer argumento que le van a decir es, ese argumento es muy medieval. Eso ya quedó en el pasado, estamos en el siglo XXI, la Sí, sociedad evolucionó, ya hemos evolucionado como sociedad, nos falta crecer como personas. Está siempre esta idea de la inmadurez de la etapa primera de la humanidad y ahora en la etapa más adulta, esto es muy propio de los inmanentistas, que ven a los realistas como niños que se asombran con la naturaleza y dicen no hay nada en la naturaleza, está todo en la mente del hombre, que ahora voy a explicar esto. Entonces, crecer es asumir que no hay nada fuera de uno. Crecer es asumir que estamos solos en el cosmos y que de nosotros depende el futuro y el progreso. Entonces van de la ok, mano. van de la mano, Se- se- listo. Listo, Están profe. íntimamente relacionados. Sí. Esa era mi duda. Y le insto a los hermanos que si tienen alguna duda, pues que no se queden con ella, que la dejen ahí en el chat y nosotros, Sí, pues en el transcurso del programa se la decimos a Horacio. sin ningún problema. De hecho, estamos Listo. todos aprendiendo a la par. Entonces, Eso. quiero empezar explicando esto a partir de ahora con la dialéctica del amo y el esclavo. En realidad podría ser el señor y el siervo. Esto es un poco de Hegel. Voy a tratar de resumir Hegel en 5 minutos, porque si se entiende Hegel, entendemos la clave hasta de por qué se fueron a las guerras mundiales en el siglo XX las grandes potencias. O sea, es entender Hegel, básicamente, ¿no? Porque esta va a ser la clave del progresismo, en cierto sentido. Y ojo, que a mí me gusta Hegel. De hecho, a mí me gustan los filósofos que por ahí no son como muy cristianos, pero sé separar los ámbitos, digamos, ¿no? O sea, sé separar los ámbitos. Pero digo, lo que surgió fueron muchos anti-hegelianos que malinterpretaron o quizás interpretaron arbitrariamente lo que Hegel planteó para así establecer su propio código moral. ¿Qué implica la idea del amo y el esclavo? Primero que es un ejercicio teórico. O sea, no es que realmente hubo un amo y un esclavo, sino es un ejercicio teórico como es el estado de naturaleza para Hobbes o para Locke, para explicar luego teóricamente por qué existe el estado moderno. O sea, son ejercicios de la razón, en primer lugar, ¿no? Y esto lleva de suyo el reconocimiento de la conciencia a partir de la no conciencia, que es el no yo. O sea, esto ya tiene un antecedente en Fichte, que es básicamente, ¿qué es el yo? Mi yo es todo lo que no soy yo, pero que termina siendo consciente de todo ese no yo. Suena enredado, ¿no? Suena como raro. Sí, bien. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. Pues si no, quizás si le empiezo a explicar lo que es la conciencia del otro y el yo, nos terminamos durmiendo todos. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Ok. Dígame alguna apologeta que le guste a usted, Rigo. Vamos a tomar un ejemplo divertido acá. Agustín Laje.
Bien. ¿Apologeta? Bueno, contra el progresismo, ¿no? Sí, bueno. Vamos a poner a Agustín Laje, ¿no? Resulta que está Rigo Ardón en una isla. A ver, Rigo, ¿cuántas conciencias hay en esa isla? Si estoy yo Si sos solo, usted- pues Sí, solo yo, claro. una. Bien. Entonces, resulta que hay una palmera, ¿o no? Ajá. Hay una palmerita y usted dice, bueno, ahora la palmera va a ser mi señora hermana. Entonces usted está con la palmerita, usted lo cuida la palmera, usted ama la palmera. ¿Quién es el dueño de la verdad en esa isla si está solamente usted? Si solamente existe su conciencia y nada más que su conciencia. Pues se supone que yo, ¿no? Exactamente. Usted es el dueño de la verdad. Sí. No quieren entender esto a la luz de la religión porque no lo van a entender a Hegel. O sea, Hegel no está escribiendo en clave religiosa. De hecho, para Hegel el cristianismo es un proceso más entre tantas religiones para llegar al espíritu absoluto. Básicamente todos son máscaras del mismo Dios en cierto sentido. Es parte de una fenomenología. No quiere estar en ese punto ahora. Ok. Está solamente Rigo Ardón, que es el dueño de la verdad absoluta en esa isla. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, perfecto. bien. Resulta que llega Agustín Laje en un bote. Vino así, se salvó, se hundió el Titanic. Y dice Laje, che, estamos encerrados en una isla y tenemos que salir de acá. Hagamos una cosa, talemos esa palmera, construimos una gran vela y la ponemos en mi botecito y nos vamos los dos. ¿Cuántas conciencias hay desde el momento en el que llegó Laje a la isla? Dos. Bien, resulta que hay dos conciencias. Una que quiere talar el árbol y otra que considera al árbol una hermana. ¿Qué es lo Claro. que hay ahí? Un conflicto. ¿Me siguen hasta acá? Sí, La perfecto. conciencia uno contra la conciencia 2 entran en conflicto. ¿Por qué? Porque detrás de la verdad que hay, el poder. Por ejemplo, si Rigo dice, a partir de la concepción hay vida, que es una verdad científica, está luego la legitimación en el poder para decir está mal tal práctica antinatalista, ¿no? La interrupción voluntaria del El embarazo está embarazo. mal. Y está el poder que él tendría si llega a ser presidente para decir esto está mal. Pero luego Laje dice, bueno, pero la verdad es que vale más la vida humana que la vida del árbol. Entonces está el poder de talar el árbol en servicio del hombre. Y ahí viene la disputa de poder, porque es una disputa de verdad, que es lo que va a tomar de hecho Foucault luego cuando habla de la genealogía del poder y en ese sentido cómo se va vinculando, no era la genealogía del poder, perdón, lo mezclé con el poder de Nietzsche, digo, pero va a estar esta idea de Foucault de que quien tiene el poder establece qué es la verdad. Por lo tanto, ¿qué es el loco? Y el loco es lo que la sociedad diga que es el loco. Después van a ver que esto con ejemplos prácticos es más entendible. Pero quédense acá con Laje y Rigo. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Si es un conflicto real, si realmente está convencido Rigo, que piensen, por ejemplo, que le pasaría a uno con un hijo, ¿no? O sea, piensen que es como, la palmera es como un hijo para Rigo. Van a pelear a muerte. O sea, Laje para salvar su vida en el bote, Rigo para cuidar su palmera. Resulta que Rigo vence a Laje. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Pues, lo vence, hay dos opciones. O Laje lo reconoce como vencedor o lo mata. ¿Qué pasa si lo aniquila al pobre Laje? ¿Cuántas conciencias vuelven a quedar en la isla? Una. Una. Caigo yo después. Resulta que yo llego a la isla y veo el cadáver de mi pobre amigo y digo, epa, yo también me quiero ir de la isla. Pero me doy cuenta que este hombre no solamente va a pelear a muerte, sino que encima sabe pelear. Entonces, cuando él me dice, acá nadie toca la palmera, yo que voy a decir, sí, señor. Cuando yo le digo, sí, señor, que estoy reconociendo en Rigo, que él es el amo, él es el señor, él tiene la primacía. Yo lo reconozco porque quiero salvar mi vida, lo reconozco a él como vencedor. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Cuántas conciencias hay en la isla hasta ahora? Dos. Bien. Y acá viene la pregunta clave, en la clave hegeliana. Hay un amo y hay un esclavo. Resulta que Rigo se tira en su trono de piedras ahí en la isla y yo voy y tallo un coco y le llevo el coco para que él tome una agüita de coco y yo me tengo que poner después a planchar la arena y me tengo que poner a construir una casita con arbolitos que encuentre por allí, ¿no? Hasta ahí me siguen. Sí. ¿Quién imprime el espíritu? ¿Quién imprime el espíritu en la historia? ¿Qué significa imprimir espíritu en la historia? ¿Quién transforma la naturaleza? ¿Rigo o yo que soy el esclavo? ¿Quién está en contacto con la naturaleza poniendo el propio arte allí en la naturaleza? El amo. Si usted está sentado en el trono y yo estoy construyendo la casita y yo preparo el coco,
Si yo soy el esclavo que Ah, está transformando. Ok, sí, sí, sí. Entonces el siervo, ¿no? el esclavo, el siervo, El es el esclavo. que entra en contacto con la naturaleza. ¿Quién es el dueño de la historia? El El amo, esclavo. el No, el esclavo, dueño de la historia. el Porque de la es el que historia. transforma la naturaleza. ¿Se entiende? Esta es la clave para entender el progresismo. Después de entender por qué. Esta es la clave para entender por qué. Porque acá viene la cuestión. Al final del día, esto es contraintuitivo, por eso es tan difícil entender a Hegel. ¿Quién es verdaderamente libre? Acá viene la cuestión. Acá empiezan a entender el progresismo. ¿Quién es libre? ¿El amo o el esclavo? Y les ayudo un poco. Cuando yo vi el cadáver de mi amigo y le dije a Rigo, te reconozco como mi amo, ¿qué estoy reconociendo simultáneamente? ¿Que yo soy el esclavo o no? Sí. ¿La identidad de Rigo Ardón es autoconsciente o depende de que yo lo haya reconocido como amo? Y luego, ¿mi identidad depende de él o yo me auto reconozco, soy consciente, soy autoconsciente de que yo soy el esclavo? ¿Quién es verdaderamente libre a partir de quién es consciente de su propia identidad? El siervo. Exactamente. El siervo no solo que es el que transforma la naturaleza, sino que es consciente de su propia esclavitud. Entonces, él tiene la clave, volviendo a Platón, porque toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón, él es el que es consciente de la esclavitud, el que puede salir de la caverna en la que estaba atrapado con sombras. Y esto es lo que van a tomar los anti-hegelianos para, para promover el progresismo. ¿Se va entendiendo hasta acá, sí o no? Perfecto. Y acá viene el punto fundamental, que esto lo voy a explicar después en materialismo y idealismo. ¿En qué van a derivar estas ideas? Bueno, tenemos para entender el progresismo que ir primero a la Revolución Francesa, de entrada. Esto creo que usted ya lo aborda en un video, me parece que lo he visto, en algún Sí, programa. hace tiempillo lo abordamos, sí. Sí, pero estoy seguro que lo he visto en su canal. ¿Bien? Ujú. Hay un trasfondo histórico que es la Revolución Francesa. Vayan a ver el programa de Ribardón sobre la Revolución Francesa. Ahí te explicó todo el proceso histórico. Me interesa la parte más filosófica, ¿bien? En la Revolución Francesa no es solamente una revolución porque supuestamente el pueblo que pasaba hambre y los reyes que andaban comiendo manjares y comían queso cheddar y un asado todos los fines de semana. No, no era así. En realidad, después voy a explicar por qué se da, pero en el trasfondo de la revolución, lo que hay es una autonomía de la propia razón, que ya se venía heredando desde el racionalismo, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, la autonomía de la razón frente a lo que es la tradición y la fe. O sea, frente a toda esa doctrina dada, se buscaba que la razón tenga una doctrina construida. Y para ello es que se apela a la noción de soberanía popular, porque ya había tenido una crisis el Estado moderno que empieza como una monarquía absolutista. Entonces se quiere volcar la revolución a una nueva revolución, que es precisamente la soberanía popular. Entonces, es legítimo aquello que cuenta con el apoyo de las masas. Esto se va a vincular luego para que entiendan esta noción de masa, de pueblo, de soberanía, con la noción de emancipación propia del progresismo, que es el supuesto de, podríamos decir, mentalidad tribal, en cierto sentido. Bien, ahí aparece la noción del igualitarismo moral contra las jerarquías, porque ¿qué es propio del, qué es muy propio del realista? ¿Qué es propio del cristiano? La jerarquía. Para nosotros en sí no hay democracia, o sea, es Dios y después vienen, bueno, querubines, serafines, tronos, potestades, virtudes, ángel, arcángel, ¿no? Porque tiene una gran influencia del igualitarismo que ya había promovido tanto Condorcet como Rousseau, que es la igualdad, porque en principio en la plena igualdad ya no habría simetría de poder. Todos serían iguales, todos serían uno, propio de la filosofía inmanentista, ¿no? Y por lo tanto, ese todo es la autodeterminación popular. La gente determina por sí misma, por la propia razón de este pueblo, de este conjunto, qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo bello.
Entonces, el desarrollo humano, el progreso, y esta es la clave, que esto es lo que explico yo en la carrera, cuando a mí me toca dar filosofía de la historia e historia de la filosofía, que son dos materias distintas. Cuando veo filosofía de la historia, esta es la clave. En la Revolución Francesa, que es un gran quiebre que tiene la humanidad, se sustituye la gracia divina, que esto lo puede explicar Rigo mejor que yo no me meto en cuestiones de fe, la gracia divina, que es la idea de la providencia de Dios, ahora desplazada la providencia de Dios y su iglesia, por la cual se comunica en cierto sentido esta gracia, por el desarrollo humano autónomo. El ser humano se independiza del orden trascendental, queda luego un orden inmanente. Entonces, la noción del fin último trascendente, después de la Revolución Francesa, es un futuro histórico inmanente. Hay futuro, pero es un futuro indefinido, porque ya no están dadas las esencias que son lo que limitan el acto de ser propio de Dios. Dios para el cristiano es el que limita las cosas. Es decir, yo soy un varón porque tengo acto de ser y una esencia. ¿Quién me dio el acto de ser y la esencia? Dios. Yo participo del ser, yo estoy limitado en mi ser por la esencia, esto es Metafísica 1, pero esto no me es propio de mi ente. O sea, en ningún ente para un realista se da a sí mismo su naturaleza. La naturaleza está dada. A partir de la Revolución Francesa ya no hay naturaleza. Todo es producto de la razón, que va a tener un trasfondo luego en el idealismo alemán. Vamos a volver nuevamente a Hegel después, ¿no? Entonces se va reemplazando la noción de redención y de pecado por el de ignorancia y educación, propio Rousseau. ¿Cuál es la clave para redimir al hombre? No ser consciente del pecado, sino ser consciente de la ignorancia. Por eso estos espacios donde lo primero que atacan es siempre el sistema educativo. De hecho, después de la Revolución Francesa es cuando se empieza a hablar por primera vez en la historia de educación obligatoria, laica y primaria. Esa es la Revolución Francesa. El que quiera profundizar con esto, yo invito a que lean un libro que se llama La Revolución Francesa del gran historiador Hilary Belloc. El que le interese, ahí tienen la fuente de lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Bien? Volvemos un poquito más. Hay un trasfondo filosófico en el progresismo, que es el gnosticismo, que ya surge en los primeros siglos. Yo creo que usted, Rigo, como buen apologeta, debe conocer a San Agustín, sabe que San Agustín surge un poco de esta corriente de manicaísmo, gnosticismo. Estuvo muy presente en los primeros siglos, fue, pero la lucha de cada día del cristiano promedio. O sea, esta era la lucha diaria de cada cristiano en el día a día, digamos, ¿no? O sea, básicamente, y acá viene el tema, y acá si no se llegan a enredar con esto, yo voy a estar tan feliz si se logran ganar esto. Para el gnosticismo, el mundo material es una creación defectuosa que se vincula directamente con el maniqueísmo, con la doctrina de Manes, que hay un espíritu malo, que es el que crea la materia, y un espíritu bueno, que crea el espíritu, que crea el alma, que crea lo inmaterial, que crea la aritmética, la geometría. ¿Bien? El espíritu malo contra el espíritu bueno. Ese es el maniqueísmo. O es todo malo o es todo bueno. No hay punto medio. O es uno o es otro. Se acabó. Que de hecho lo pueden vincular incluso a ciertas herejías muy puritanas, donde te dicen que directamente el sexo por sí mismo es malo, la comida por sí misma es mala. Si no, me parece que te equivocaste. O sea, me parece que no es tan así, de hecho, ¿no? Pues si no, como que Dios se equivocó cuando crea el mundo. O sea, por eso es algo anticristiano esto. O sea, si no, Dios cuando crea la materia se habría equivocado. ¿Bien? Veo un comentario acá, corrijo rápido. Dios no puede crear el mal porque el mal no tiene carga ontológica. El mal técnicamente no existe. En un sentido técnico, el mal no existe. Porque existe lo que tiene carga ontológica. El mal es privación del bien debido. El mal tiene causa deficiente. Lo que existe, en tanto que ente, tiene causa eficiente. Por eso todo mal es siempre una privación, como la ceguera que priva la vista. O sea, hay experiencia del mal, pero el mal en sí no existe. Por eso Dios no puede crear el mal, si no, no sería Dios. Y por eso el mal es histórico, porque el mal es histórico, es decir, no fue creado, no tiene carga ontológica, sino que el mal aparece en la historia en una decisión de un agente racional libre, es que el mal puede ser combatido. Eso quería precisar, porque por ahí puede pasar desapercibido y quiero ser muy preciso en los términos. Profe, ¿Bien? una pregunta. Sí. Para los que no sabemos o no conocemos mucho de filosofía, vos hablas de inmanentismo, ¿qué es eso?
Inmanentismo, básicamente, en la filosofía tenemos dos corrientes, o realismo o inmanentismo. El realismo es lo que propone básicamente el cristiano, que hay una relación de presencia y distancia con los tres ejes de la filosofía. Dios, el mundo y el hombre. Si yo le digo a usted, Rigo, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Usted me diría, sí. ¿Dios existe? Sí. Bien. ¿Usted es Dios? No. No. Entonces, Dios está presente porque participamos en su ser, pero usted no es Dios. Ujú. Usted cree en la humanidad. Sí. Usted, de hecho, me ve a mí, ve a hermanos como Enrique Católico, Marta, que están aquí. ¿Bien? Son humanos. Ahora, usted no es la humanidad. Entonces, usted está presente frente a otras sustancias, pero usted no es la totalidad de las sustancias. Hay distancia. ¿Me sigue? Usted vive en el mundo, pero usted no es el mundo. Usted dice, bueno, no es lo mismo una palmera que una montaña, que yo y que un perro. El inmanentismo significa inmanere. ¿Qué significa inmanere? Que permanece dentro de sí, que no trasciende. Porque precisamente en el realismo hay un acto de trascendencia, es decir, hay algo que está más allá de los límites. Eso es trascender, ir más allá de los límites. Yo tengo mis límites aquí. Horacio Giusto está en sus límites. ¿Cuándo trasciendo yo? Por ejemplo, con mis hijos. Ya que yo me muera, hay algo de mí que va a ir más allá de mí. El amor a mis hijos, los recuerdos, la vivencia juntos, las experiencias y demás. ¿Me sigue hasta aquí? Sí. O sea, nosotros entendemos que tenemos una vida, pero que hay algo después de la vida, algo que trasciende, que es el cielo o el infierno, ¿bien? El inmanentismo sostiene todo lo contrario. Ya no hay una relación de presencia y distancia. ¿Me siguen? O es pura presencia, como diría Spinoza, donde Deus sive natura, todo es Dios, la naturaleza es Dios, todo es Dios, se parece al panteísmo, de hecho, todo es Dios, o es pura distancia, como lo plantea, por ejemplo, Schopenhauer. No hay nada. Que incluso llega a la filosofía de un filósofo que a mí me encanta, que es, bueno, es filósofo, Albert Camus, que es el absurdo. O sea, ya no hay nada fuera de la vida. O sea, es indistinto. El universo es indistinto al hombre, todo es indistinto a uno, el sufrimiento es indiferente, porque ya no tiene sentido nada. Carece de sentido. Ese es el inmanentismo. Se está todo dentro del hombre. O pura presencia o pura distancia, pero no hay nada fuera del hombre. O todos somos Dios, o no hay Dios, ni dioses ni reyes. Básicamente diría Ayn Rand, ¿no? O sea, ese es el punto. ¿Qué es lo que queda aquí? Bien, volviendo entonces al gnosticismo. Ujú. Que el hombre se libera de esta naturaleza corrompida y mala de la materia, bien del conocimiento, sin la mediación de la iglesia, que esta es la clave. La lucha contra la iglesia. Esta es la clave del progresismo. Sacar del eje la mediación que pudiera tener el cuerpo eclesiástico. Esta es la clave del progresismo. Eliminar el cuerpo eclesiástico. Porque es ese canal que conduce en esa relación de presencia y distancia con Dios. Pensemos, por ejemplo, los que somos católicos, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Dios? Y es cierto que nos comunicamos con la oración, pero ¿cuál es el modo más perfecto? Y la Eucaristía, sin ir más lejos. ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a ver que nosotros incluso entendemos los sacramentos como realistas, vean que en este qué interesante, como realistas, entendemos incluso los sacramentos ordenados metafísicamente en esta relación causal. O sea, todo lo que existe para nosotros, tanto que ente y para ser comunicables, existen en causa material, formal, eficiente y final. Fíjense lo que es un sacramento. Causa eficiente, ministro debidamente ordenado. Causa final, que es comunicar la gracia de manera más perfecta. Causa formal, que es la oración propia de cada sacramento. Causa material, que va a ser el pan o el vino, que va a ser eh, los óleos y demás. No voy a entrar en ese punto de pero para que se entienda. Un ejemplo. El gnosticismo parte de un principio que es que el cosmos está mal hecho y por lo tanto se tiene que superar. Entonces, esa superación, y acá viene la clave, voy a hablar con Hegel en un ratito, esa superación viene del conocimiento, viene la elevación, viene el despertar del alma. Tomen nota de esta palabrita, porque esta palabrita que le llaman a ustedes walk, ¿vieron que está de moda hablar de los walk? La cultura walk, ¿qué significa walk en inglés? Despertar. Bien, lean los manuales de antaños de los gnósticos.
el alma debe despertar del mundo. Los primeros gnósticos hablaban del despertar del alma. ¿Qué es el alma? La conciencia. ¿Van entendiendo por qué les hice el ejemplo de Hegel y la conciencia del yo y esa idea de contradicción y cómo se supera? Van a ver que al final del video van a entender cómo se arma el rompecabezas, porque sé que es bastante complejo. Tienen que tomar esto con paciencia. Ok. Pero acá está el despertar del alma. No es un despertar trascendental por la gracia de Dios. Es que el alma por sí misma se basta. El alma, la conciencia por sí misma se basta en ese despertar. Del gnosticismo va a emerger la masonería moderna que surge oficialmente en Inglaterra en 1717. De hecho, también surge en Francia simultáneamente. Es cierto que no es lo mismo, no quiero hablar del tema ahora porque voy a estar hasta mañana, la diferencia entre la masonería anglosajona y la masonería francesa. La anglosajona es mucho más deísta, la francesa es mucho más racionalista, pero empiezan a emerger en la vida política ya sin escrúpulos, ya totalmente desprovisto de cualquier tabú. Y ahí aparece precisamente la noción de un humanismo constructivista. ¿Por qué se habla de una construcción? Que esto se construye por el propio humano. Para que se entienda, cuando hablamos de constructivismo es que todo se construye por la propia voluntad. No es algo dado, es algo construido. De ahí van a ver cómo se empieza a vincular, por ejemplo, con Simón de Beauvoir cuando dice, mujer no se nace, mujer se hace. Ahí van a empezar a entender que en realidad, ¿qué es un embrión? ¿Es vida humana o es un conjunto de células? Y depende qué, de cómo lo construimos nosotros conceptualmente. Nosotros construimos los conceptos. Por eso ellos veneran a un gran arquitecto. ¿Por qué veneran a un gran arquitecto? ¿Qué es el arquitecto? El arquitecto, el arquitecto no crea la materia. El arquitecto simplemente transforma. Y si viene un arquitecto y transforma algo, nos puede gustar o no el orden que ha dado, pero nosotros podemos modificarlo. ¿Sí? Porque mi esposa es arquitecta, entonces cada dos por tres hace un plano y después va el cliente y hace lo que quiere. Pero no es que creamos la piedra ni la madera. Eso ya estaba dado. Ahí empiezan a entender, ¿bien? ¿Qué va a pasar acá? Bien, voy a volverme. Vuelvo. Vamos bien hasta acá, dudas, inquietudes, chistes, amenazas. No, de momento no, todavía no. Está ¿No? interesante. Mira, ya para que vea, profe, que yo sí apunto, ¿verdad? Aquí veo todo lo que va diciendo. No, qué bien. Bueno, igualmente después de esto, igual si necesitas material o algo, me mandas un WhatsApp. Yo tengo un montón de libros digitalizados, te puedo pasar fotos de los libros que tengo acá, lo que necesites. Perfecto. Esto estoy tratando de resumir para que entre todo compactado. O sea, recomiendo que lo vean Sí. después de vuelta, despacito, no pasa nada. ¿Sabes qué Acá tengo... necesito, profe? Sí. Que hace años ando detrás de ese libro y lo quiero tener. El libro tuyo de la ecología. Tengo que hacer una reimpresión porque se agotó. Pero Ah, sí, si tuvieras, te lo regalo directamente. De hecho, me sobraron un par acá, así que te lo podría regalar sin problema. Pero si voy para ok. Costa Rica en un día, te lo regalamos. Eso. Acá quiero entrar en este punto. Hasta acá se entendió todo, ¿no? Porque acá se va a hacer un parteaguas impresionante, ¿no? Ajá. No, voy a dejar el materialismo y el idealismo para después. Lo voy a dejar para después porque... ¿Qué va a surgir de la Revolución Francesa? O sea, ustedes sabrán que la Revolución Francesa va a generar las famosas comunas, ¿no? Esos gobiernos más comunitarios, un tanto anárquicos, bastante de hecho. Ujú. Aparece un pensador que ven en pantalla, muy llamativo, muy pintoresco, una vida trágica, se me lo pregunto una vida trágica, sinceramente, que va a marcar a la humanidad. Va a marcarlo, nos puede gustar o no. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. Que va a marcar la humanidad, la va a marcar. Marx va a partir su tesis del materialismo. Bien, pero no cualquier materialismo. La tesis doctoral de Marx es la noción de libertad en el materialismo de Demócrito y Epicuro. Para Demócrito solamente hay átomos. ¿Qué es el átomo? A en griego significa el sufijo A que es indivisible, o sea que la negación. Es la negación. A es la negación. Y tomo significa división. Por eso los libros tienen tomos. Átomo es lo indivisible, que ya no se puede dividir. Hay un sustrato material
que es gracioso porque Demócrito apela al conocimiento sensible, pero nunca hubo experiencia del átomo. O sea, esto es lo más irónico, ¿no? O sea, tiene un salto de fe de decir existen los átomos en esa época, ¿no? Y como según él existen los átomos, bueno, y no es algo de experiencia sensible, pero él dice, los átomos tienen un movimiento rectilíneo. Esto es un problema para los materialistas. ¿Por qué? Si los átomos tienen un movimiento rectilíneo, ¿qué implicaría luego? Que hay un determinismo. Pero si hay un determinismo, ¿qué hacemos con la libertad del hombre? ¿Por qué si los hombres somos todos iguales, hay explotadores y explotados? ¿Por qué hay un amo y hay un esclavo? Porque Marx está bebiendo de Hegel. ¿Por qué hay un amo y hay un esclavo? Si se supone que somos todos iguales. Si se supone que la materia tiene siempre el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que lleva a que haya un macho opresor y una pobre víctima oprimida? La respuesta la va a dar Epicuro. Que por cierto, esa teoría del mal, de que Dios es el dilema de Epicuro, no existe en Epicuro. Yo leí lo que se rescata de Epicuro, Epicuro nunca dijo eso. Se lo quiero aclarar a la gente, porque dicen, no, que el dilema del mal y Epicuro. Es mentira porque Epicuro no dijo eso. O sea, no dijo eso. Literalmente Epicuro tenía una visión de la vida más cercana a la ataraxia que otra cosa. Pero, ¿qué es lo que dice Epicuro? Que existe algo que se llama clinamen, que es cuando los átomos aleatoriamente, esto miren, eso es como es como la teoría de Descartes de cómo se comunica la red Cogina con la red Sextens. Se le agarró una noche de fiebre y se sacó una teoría de la manga, no sabemos de dónde, pero el clinamen es como que los átomos, por algún factor azaroso, no creen en Dios, así que vaya a saber por qué fuerza mística pasa, es como que el átomo se desvía. Cuando el átomo se desvía, genera una divergencia que es lo que se llama libertad, que es lo que permite que de repente una persona no actúe conforme lo esperado, lo previsible según la materia, ¿no? Esto es lo que dice Marx. Cuestión. Marx es materialista y él empieza a entender la historia en esa clave hegeliana. Él entiende la historia en clave materialista hegeliana, es decir, él ve que la historia fue dividida siempre en una etapa de opresor oprimido, el sistema de esclavos de los griegos, el sistema feudal de la Edad Media, el sistema capitalista, porque la palabra capitalismo la inventa Marx, no la inventa Adam Smith. También otra cuestión que hay que empezar a corregir los mitos que pululan en Internet. El capitalismo es esa etapa de la revolución industrial donde tenemos el dueño de los medios de producción y el proletariado. ¿Por qué se llama proletariado? Se llama proletariado porque lo único que tienen son los hijos, que es la prole. Es lo único que les es propio. Van a ver que esta es la diferencia que van a después ver que tiene el progresismo con el marxismo. De hecho, los progres son muy críticos de Marx. Son muy críticos de Marx. Por muchas cuestiones. Marx estaría en contra del aborto. Marx estaría en contra del matrimonio igualitario. Marx estaría en contra de los controles de natalidad. Esto está debidamente probado, de hecho. O sea, es una cuestión de honestidad intelectual. Y ojo que yo soy anti-marxista. Pero hay que ser honesto intelectualmente en ese sentido. Marx estaría en contra de la pornografía, sin ir más lejos. Yo hablo con docentes con los que doy clase, que son marxistas ortodoxos, y le parece una aberración. Si ya un hombre en una fábrica 8 horas al día es una explotación, imagínate una mujer expuesta a la mirada de millones de humanos, ultrajada íntimamente. ¿Qué diría Marx? Entonces, seamos honestos en ese sentido, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que quiero ir acá? Marx toma esa tesis del capitalismo, plantea la antítesis del proletariado y habla de una síntesis que es la sociedad comunista, que es un retorno a ese estado primitivo como el de Rousseau, que somos todos iguales, sin Estado, sin propiedad privada, porque el bien y el mal, tanto para Rousseau como para tantos pensadores inmanentistas, es una construcción social. ¿Por qué? Porque el bien y el mal aparecen cuando aparece la sociedad. Cuando Rigo y yo empezamos a discutir es porque tenemos un canon de lo bueno y lo malo. Si no estoy en sociedad, si no está Rigo conmigo para discutir lo que sea, se me viene sola escritura, control de natalidad o lo que sea, si no está Rigo y yo para discutir, si no hay sociedad, no hay ni bien ni mal, porque no hay un otro con el cual desenvolver la virtud o el vicio, que es una construcción de la sociedad. Por eso cuando hablan de construcción social se refieren a este punto, que precisamente en la sociedad, mediante el lenguaje, y la clave está en el lenguaje, sobre todo en el postestructuralismo, definimos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Bien? Entonces,
Para Marx existía una infraestructura, que es la base, el ente material, el medio de producción, y las ideologías, que son la superestructura, que son todas las relaciones ideales. Esto es Marx. ¿Cuál es el tema? Que esta teoría marxista nunca prosperó. Es decir, sí prosperó en los gulags rusos, en el gran salto adelante de Mao Zedong, en los campos de concentración de Camboya con Pol Pot. Ahí prosperó, pero me refiero, en el apogeo del capitalismo, las tesis materialistas quedan totalmente destratadas. El propio estructuralismo filosófico, que empieza a poner un auge en las relaciones sociales, demuestran lo que el mismo Gramsci, que Gramsci siempre fue materialista, porque ahora me tengo que fumar que cada uno dice lo que quiere, que Gramsci era idealista. Gramsci nació y murió materialista. Gramsci nació y murió marxista. Lo que vio Gramsci fue que el error de Marx estaba en considerar que se podía tomar por la fuerza los medios de producción. Gramsci entendía que esto era un error. ¿Por qué? Porque él veía que los italianos del norte, que eran los proletariados, los empleados, favorecían al Partido Rojo, pero que en el sur, aún los pobres campesinos rechazaban al comunismo. Y esto era precisamente por la presencia de la Iglesia Católica, que es lo que él habla en los cuadernos de la cárcel. La presencia de la Iglesia Católica hacía que, y vuelve un poquito a Marx, del opio del pueblo, hacía que aún en esa situación objetiva y materialmente desfavorable en sus términos, rechazaban el comunismo. Y no por falta de conciencia de clase, sino precisamente porque había una superestructura que es la que iba formando y alienando en cierto sentido al pobre. Entonces, la clave estaba no en los medios de producción, porque si fuese medio de producción la clave, entonces el pobre, en tanto que pobre, tendría que favorecer el comunismo. Pero después veíamos que no sucedía de esa manera, sobre todo en el sur, donde la presencia religiosa era muy fuerte. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces acá Sí. empieza una distinción entre los materialistas y el auge del idealismo, porque el idealismo alemán empieza ya a penetrar en lo que es luego la teoría crítica. ¿Cuál es la diferencia entre el materialismo y el idealismo? ¿Vamos bien hasta acá? Algo que Perfecto. no se ha entendido, algo Profe, que le... Sí, una pregunta rápida. ¿No es lo mismo socialismo que comunismo? no. Pero a los fines prácticos hablamos de la misma manera. O sea, como yo dije, los zurdos de porquería, como dice Milei acá, si yo digo estos socialistas, estos pobres, no sé, empobrecedores, estos comunistas. Bien, pero técnicamente no es lo mismo. ¿Por qué no es lo Ok. mismo? Porque el comunismo es cuando ya llega al Estado. De hecho, hablar del Partido Comunista Chino, o sea, un Partido Comunista es un oxímoron. ¿Por qué? Porque el comunismo, cuando se llega a esa última etapa en la utopía marxista, cuando se llega a esa etapa donde ya no hay propiedad privada. Ya se abolió no solamente la propiedad privada, sino el Estado, en los términos de Engels, ese Estado que utiliza tanto a la familia como el poder coercitivo de las leyes para asegurar la propiedad privada. O sea, en el comunismo ya no hay religión, ya no hay Estado, ya no hay propiedad privada. En el comunismo en su máxima expresión. El socialismo es ese proceso en el que se da políticamente la toma del poder de los comunistas, pero para afianzar una justa y debida distribución, porque si el Estado se retirase de manera absoluta en ese momento, quedaría un capital en manos privadas capaz de volver a imponer nuevas reglas de producción. Imagínense, por ejemplo, que de repente decimos ahora, se retira el Estado y resulta que yo tengo 100 tanques de guerra, Rico no tiene ninguno y queremos supuestamente vivir en paz. Y no, va a terminar siendo esclavizado nuevamente él. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, el socialista, no, ¿qué es lo que decimos? No, yo estoy en las antípodas, yo no digo nada de eso, de hecho yo soy muy anarquista. Pero, ¿qué es lo que dicen los socialistas? Los socialistas van a decir, tenemos que utilizar el Estado para una justa redistribución de ingresos. Van a ver que siempre la idea de la redistribución de riquezas es la clave de todo pensador socialista. Ustedes cuando tengan una duda si un candidato es de izquierda o de derecha, simplemente pregunten qué posición tiene respecto a la redistribución del PBI. Ahí está la clave. Si quiere más o menos Estado. O sea,
Es así, no es mucha ciencia, o sea, eso es lo lindo de la política, que no es tan difícil entender a los pensadores, ¿no? O sea, porque la relación del poder es siempre la misma en el Estado moderno. Yo soy muy crítico del Estado moderno, no soy anarquista per se, sino soy más que todo medievalista, pero no, eso es materia de otro vivo. Pero el Estado moderno juega siempre con dos líneas. ¿Cuánta libertad le da a la gente o cuánta seguridad le da a la gente? Y ahí están siempre las discusiones. Volviendo entonces al punto, ¿no? El tema es que el materialismo va a entrar en crisis y eso es lo que le va a dar apertura a un idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo parte que no hay nada fuera de la mente. Siempre, este es el giro copernicano que da Kant. ¿Qué es este giro copernicano? ¿Bien? ¿Qué es este giro copernicano? ¿Cómo se lo logra explicar? A ver. ¿Usted puede ver pantalla, querido Rigo, ahora sí o no? Sí, ¿Qué tengo acá en la mano? No sé si puede ver. parece un tiburón con tenis. Sí, una cosa me rara, un tiburón con zapatillas tengo, ¿no? O sea, ¿usted está viendo este juguete, sí o no? Sí, Bien. ¿Qué es lo que diríamos para entender un poco el idealismo alemán, ¿no? ¿Cómo se lo logra explicar? Usted técnicamente no vio el tiburón. Usted lo que ha visto es otra cosa. Y acá viene, ¿cómo entienden esto los alemanes? Usted es católico o no. Entonces, sí, ¿para usted qué? Entonces, si yo le pregunto qué es la verdad para usted, usted dice, bueno, depende, hay dos verdades. Está la verdad ontológica y la verdad lógica. La verdad ontológica es que el objeto verdaderamente existe por sí mismo y luego está la verdad lógica, que es la adecuación del intelecto a la cosa. ¿Se entiende? O sea, hay dos verdades, la ontológica y la lógica. Primero la ontológica, las cosas verdaderamente existen, y luego la lógica, que es que la mente se adecua a la realidad. Para el realista, usted y yo, primero está la realidad, primero está el ser, luego está la conciencia del ser. Para el idealista es al revés. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo un poco para que se entienda. Usted técnicamente no vio el tiburón. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que hubo una refractación de fotones que llegan a su nervio óptico, que se conduce como electricidad hasta el cerebro. Allí el sensorio común crea por medio del sentido interno sensible de la imaginación, porque la imaginación es conocimiento sensible, no es racional, crea la imagen, que puede ser un sonido, un aroma o en este caso el tiburoncito. Y con ese tiburoncito usted crea la imagen y lo retiene en la memoria. De hecho, usted no ve nada en tiempo real. Es siempre un recuerdo de lo que acaba de acontecer hace una milésima de segundo. O sea, porque hasta que yo hablo y la voz va hasta el micrófono y esto viaja por la electricidad hasta sus parlantes y todo, o sea, hay un ínfimo, pero hay un traslado. ¿Bien? Y usted esto lo retiene. Como no es algo importante, capaz que mañana se lo olvidó. Si es algo importante, capaz que mañana lo recuerda. Pero usted, ¿qué es lo que ha visto? ¿Usted vio el tiburón? No. Usted lo que vio es la imagen del tiburón. ¿Pero qué imagen? La imagen que sus sentidos han generado. Pero acá viene la pregunta. Si usted tuviese los ojos de una mosca, ¿usted vería exactamente igual el tiburón? no, Diría Kant, no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la forma verdadera? ¿Cuál es la esencia real de la cosa? ¿Qué es la cosa en sí? No sabemos. Eso se llama noumeno. La verdad de las cosas en sí, la cosa en sí, está para el idealismo alemán velado. No sabemos qué hay en la realidad. Lo que tenemos es conciencia de los fenómenos que se presentan a la conciencia. Yo no sé si Rigo Ardón existe o no, por ejemplo, siendo idealista. Hay alguien que se puso Rigo Ardón y que habla en nombre de un tal Rigo Ardón, pero yo no conozco toda su vida, yo no sé si es adoptado o no, yo no sé si nació en Costa Rica o no, yo no tengo su partida de nacimiento, nada. ¿Qué es lo que tengo yo? La conciencia de alguien que se presentó ante mí como Rigo Ardón. ¿Me siguen hasta acá? sí, Entonces, no es que existe una realidad en sí, existe la conciencia de un fenómeno que puede ser o no real. Por eso el fenómeno es una palabra que se deriva del alemán que significa Phantom o también se traduce como fantasma, algo que aparece a la conciencia. Esta es la idea. Entonces, el giro copernicano ya no es primero la realidad y luego la conciencia, como diría Santo Tomás de Aquino. Acá es primero la idea y después la realidad.
¿Me van siguiendo hasta acá o no? Primero Sí, la idea, después la conciencia de los hechos. ¿Me siguen? Entonces, el ser, en el idealismo, ¿qué es el ser? Ya no es Dios. Ser, diría Berkeley, ser es ser percibido. Pero bueno, ser es ser dado en la conciencia. Primero está la conciencia. El ser sale de la conciencia, inmanente, no trasciende. No es que hay algo fuera de mí, está todo en mí. El ser dado en la conciencia. ¿Qué es ser mujer? La autopercepción. ¿Qué es una vida por nacer? El deseo materno. ¿Qué es la diferencia con el materialismo? Porque el materialismo sí va a reconocer una realidad material objetiva y externa. Esta es la diferencia. Por eso dije, no es lo mismo un marxista que un progresista. Porque el progresista es el... A ver, el progresista es el hijo extramatrimonial del marxista. O sea, es el hijo no deseado, el hijo extramatrimonial, el que apareció por accidente en una aventura amorosa. Eso es el progresista. Por eso el progresista reniega del marxismo, porque toman esa clave de opresor oprimido en esa clave histórica de Marx, pero como se quieren sacar el apellido de Marx de encima, porque no se quieren reconocer como hijo extramatrimonial, van a claro. ser críticos de Marx, pero van a seguir siendo hegelianos e historicistas. Por eso hablan siempre en esta clave de históricamente las mujeres fueron oprimidas, históricamente los pueblos originarios fueron oprimidos, históricamente el cristianismo mató, históricamente el varón blanco, heterosexual, patriarcal es el enemigo de la película. Pero ¿cuál es la evidencia? La conciencia, es la percepción, es la idea, no es el hecho objetivo. Por eso tiene un problema serio con la historia, tiene un problema serio con la ciencia, tiene un problema serio con la evidencia. Es el voluntarismo puro, es el voluntarismo puro. Aunque tenga la evidencia en contra, a mí me pasa cuando discuto el tema del cambio climático antropogénico, que le estoy diciendo, a ver, vamos a ver qué dice la ciencia. ¿Qué dice Jodie Curry, climatóloga? Ivar Geber, premio Nobel de Física, miembro del IPCC. Patrick Moore, fundador de Greenpeace. González Corripio, científico de la NASA. No, bueno, pero lo dice, ¿quién lo dice? Lo dice la IPCC. La IPCC, que es como la OMS, que depende de la ONU. Son cuerpos políticos, no científicos. No, lo dice el informe de John Koch. Ajá, es fantástico. Informe de John Koch. ¿Cuántos científicos lo firman en ese informe? ¿Todos los científicos del mundo? No, pero tiene el 93%. Ajá, sí. No, perdón, el 97%. ¿Quién es ese 97% que infirma el informe de John Koch? Científicos extorsionados académicamente en el año 2014 que primero lo rechazan y luego firman bajo reserva, bajo extorsión académica. Es un informe más político, que de hecho la propia ONU en su primer momento tuvo que rechazar por inverosímil. Y hoy es un dogma de fe que no se discute. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el progresista, de hecho, tiene un conflicto con la verdad. Tiene que dogmatizar las ideas. Por eso hay cuestiones que ya no que no se discuten. Ustedes vean lo que pasa hoy si uno quiere, por ejemplo, discutir el tema de la democracia en un Estado. Restringir el aparato democrático. Que sos un tirano, que sos un dictador. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con Foucault y la genealogía del saber en cierto sentido? Veamos el caso concreto del año 2020. Vos cuando planteas una pequeña disidencia que decís, che, esto me parece que está mal, que anti-B corta, que terraplanista, que conspiranoico, que negacionista, que homofóbico, ¿por qué? ¿Qué es la fobia? La fobia es una enfermedad, se llama patología. ¿Qué es lo que hace el progresista? Patologiza al disidente porque con el loco no se debate. Entonces, como ellos tienen un problema con la evidencia, en vez de mostrar que una mujer que se percibe varón es un varón y no pueden demostrar científicamente, al que quiere pelear con la ciencia lo patologizan y le dicen, vos estás loco, vos no puedes discutirlo. Vos atrasás. Está esta idea de que siempre se está evolucionando. Siempre tiene que haber una revolución por la revolución misma. Entonces, ¿quiénes van a surgir en este contexto? Va a aparecer justamente una suerte de síntesis, que es la clave hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, una síntesis de esa tesis materialista, la antítesis idealista, en una síntesis que es la teoría crítica, que va a tratar de tomar elementos tanto de Marx como los antimarxistas. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la teoría crítica? Bueno, es toda la escuela de Frankfurt, básicamente, ¿no? Es toda la escuela de Frankfurt. Eh, Aparece
toman elementos marxistas en cuanto a la idea de la alienación y la crítica constante a la burguesía. O sea, este tiene una lucha constante con los ricos. Lo más gracioso es cuando empezamos a indagar quién lo financia. O sea, acá hay un tema que yo no puedo tocar por respeto al canal, porque sé que nos van a cancelar hasta pasado mañana. Pero usted cuando empiezan a indagar esto y entran en el fondo y se dan cuenta de quiénes son los financistas que tienen por detrás, voy a decir algo que sí podemos decir sin que nos cancelen. Por ejemplo, ecologistas, Yo Stop Oil o Stop Ecocide, los dos mayores ONG ecologistas que tiene actualmente funcionando Europa, que de hecho están desplazando a Greenpeace. Son financiadas por la Fundación Rockefeller y la Fundación Getty, que son dos familias que crecieron patrimonialmente con el petróleo. Ahí les doy un dato nada más, pero bueno. Toman elementos del psicoanálisis de Freud, y acá viene lo más complejo. ¿Por qué psicoanálisis de Freud? Porque Marx, ¿qué es lo que pretendía? La emancipación de la clase social. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Freud lo que pretende es la liberación del individuo. ¿Qué es lo que es la liberación? No es lo mismo que la libertad. La liberación es romper con los límites y dejar esa bomba expansiva que atraviese todas las esferas. Como cuando alguien hace explotar una garrafa de 10 kilos en Navidad. No sé si alguien tuvo esa experiencia tan maravillosa, si bueno, vamos a hacer volar una garrafa de 10 kilos para hacer ruido en Navidad. No digo que esté bien, pero es cosas que pasan en mi barrio, digamos. Eso es la liberación. De hecho, esto si quieren, cuando quiera, yo puedo venir de vuelta con Rigo y explicamos, por Claro, ejemplo, lo que es la revolución molecular, que fue lo que llevó a la crisis en Chile, con Guattari y Deleuze. O sea, que es la revolución molecular, para que lo entiendan, es esa emancipación de la clase, pero desde lo micro. Por ejemplo, decían, todo esto empieza cuando una nena le responde al papá en la mesa. Esto lo dice Guattari y Deleuze en lo que es la tesis de la revolución molecular. Cuando una nena le responde en la mesa al papá, se está generando ese pequeño chispazo, esa pequeña molécula de gas, esa pequeña molécula de gas en esa casa. Porque la hija le respondió al papá. Cuando muchas nenas le empiezan a responder al papá, se empiezan a vestir como quiere y ya luego empiezan a marchar por las calles, falta un pequeño chispazo para que se dé el estallido social. Me remito a lo que pasó en Chile. ¿Ustedes creen que lo de Chile fue simplemente porque subieron 30 pesos un boleto? Pero el que crea en eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Freud? Por eso hablamos de freudomarxismo. Freud propone la liberación del individuo. ¿Por qué? Porque si el individuo es en el sentido inmanentista, el hombre, en su estado de naturaleza, es absolutamente libre. No existe ni el bien ni el mal. Es libre. ¿Qué significa que es libre? Tiene puros deseos. ¿Cuándo viene los límites al deseo? En la infancia, cuando viene el papá, la figura masculina, el padre, y le dice al hijo, no harás esto. Viene la figura de autoridad y le dice a Horacio Justo, no robarás, no matarás, no mentirás, no violarás. Restringe el deseo. El no como el límite. Y eso genera un conflicto interno, porque hay un deseo, hay una pulsión que quiere salir a flote, pero hay una sociedad que limita, que es lo que Freud va a hablar luego en el malestar de las culturas, que es lo que va a tomar, por ejemplo, actualmente Slavoj Žižek, que es un gran pensador del progresismo actual, que plantea esta suerte de emancipación total, ¿no? Quiere fusionar el psicoanálisis individual con la conciencia de clase global. Entonces, por eso aparece el freudomarxismo, porque para liberarse socialmente también hay que liberar la conciencia individual. Y esto aparece en una visión hegeliana, ¿no? Todo es devenir, todo es contradictorio. Por eso se dan cuenta que el feminismo está en contradicción constante. Es cierto que existe el feminismo TERF, que rechaza en Francia los transexuales. Pero fíjense en lo que pasó con el feminismo. Pasaron de defender que una mujer no fuese molida a palos por el marido hace 200 años atrás, a defender que un hombre muela palos a una mujer en una competencia de boxeo olímpico. O sea, y sí. tiene ese ciclo, o sea, son cíclicos. O sea, ¿qué es ser feminista hoy? Hoy el feminismo está más preocupado de que un hombre gane un concurso de belleza femenino que cuidar a una mujer en situación de embarazo vulnerable.
eso es el feminismo hoy, ¿no? Ah, pero habló con la letra E. Como Alberto Fernández, que hizo un prostíbulo en la Casa de Olivos mientras estaba golpeando a su esposa, pero eso sí, nos dio el aborto seguro, legal y gratuito acá en Argentina. ¿Se dan cuenta? Y después caen las contradicciones, porque ¿qué es la mujer hoy? Una simple unidad de consumo y de producción al servicio de multinacionales. Porque precisamente desarraigada de la familia es una simple unidad de consumo y producción más. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que va a tomar la teoría crítica? Va a tomar esto, va a ayornarse a una sociología contemporánea, concretamente weberiana, que van a hacer una crítica a la razón, porque el posmoderno y la teoría crítica reniegan de la modernidad. Por eso Foucault habla de The New Enlightenment. También se traduce como el nuevo iluminismo. ¿Por qué? Porque resulta que el modernista, ¿qué decía el hombre moderno? Decía, yo ya me emancipé de la Iglesia Católica. Miren qué libre que soy. Luego dice, bueno, bravo, te aplaudo, qué lindo lo tuyo, felicidades, sos libre. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a seguir la razón. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a seguir lo que dicen los filósofos, los científicos y los artistas. Hasta que vino otro y dijo, pero para, a vos te molestaba esa relación de opresor-oprimido que tenía la iglesia en relación a la verdad, pero ahora vos estás poniendo en lugar de opresor a la ONU, a la OMS, al Estado. No, ahora que Cambió de profesor. rompamos todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que propone la teoría crítica? Bueno, no, sí, sí. Si vamos a independizar, independizamos de todo. Entonces, salen a criticar también a Marx. O sea, salen a criticar la razón, porque se dan cuenta que no hay objetividad. ¿Por qué? Porque cuando ya rompieron ese esquema de la adecuación del intelecto a la realidad, ya no hay realidad. Si está todo en la mente, ¿por qué tendría que seguir la razón de Rigo Ardón si es la idea de Rigo Ardón lo que finalmente le está comunicando? Yo sigo mi idea. Por eso se dan cuenta que cada vez se fracturan más. Cada vez se fracturan más. Se caen están más divididos. Acá es muy gracioso porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es la revolución constante, ¿no? En esa estética moderna, ¿no? Que hizo usar el arte, el lenguaje, la comunicación como expresión. Porque en definitiva, miren, supongamos que yo digo que 2 más 2 es 4. ¿Eso es un conocimiento objetivo o no? Y alguien diría sí. Pero yo diría, no, no es objetivo. Porque en realidad todo es una construcción social. ¿Qué es la verdad? Todo es relativo. ¿Qué es lo único absoluto? Que todo es relativo. Es el único absoluto que existe, que todo es relativo. ¿Cuál va a ser entonces el canon para poder movilizarse socialmente? El sentimiento. Por eso hacen tanto hincapié en el arte, porque el arte mueve el sentimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Ajá. Nosotros cuando damos filosofía del arte lo explicamos en este sentido. La, si bien la inteligencia se orienta a la verdad y la voluntad se orienta al bien, pero en el caso del sentimiento son propias las pasiones, que pueden ser educadas o no, pero que es natural y es lo que se siente. O sea, no tiene una cuestión de verdad, es lo que siento. Entonces, resulta que yo digo, me siento mujer. ¿Cuál es la verdad? Y que me siento mujer. Ahora, ¿importa si soy mujer o no? No, no importa. ¿Por qué? Porque es lo que uno siente. Si yo ahora dijese, por ejemplo, siento calor. Yo ahora me estoy muriendo de calor, de hecho. Pero ¿por qué puede ser que me esté muriendo de calor? Opción uno, se me rompió el ventilador. Opción 2, hace 35 grados de calor afuera. Opción 3, tengo fiebre. Opción 4, vengo de un clima frío y no me adapto al clima templado. Es todo relativo. ¿Cuál es la única verdad? Que yo siento calor. Y con esto va a jugar mucho la teoría crítica actual. ¿Bien? Y vamos, ¿qué sucede? Bueno, miren la lista de apellidos que tenemos acá, que esto voy a ir rapidísimo para ir terminando, ¿no? Pero aparecen nombres como, por ejemplo, John Dewey. Esto estamos hablando mitad del siglo XIX. Nos ubiquemos en el contexto, ¿no? Este es de larga data. O sea, esto es de Sí. larga data. La escuela de Frankfurt es de 1968. Pero esto ya venía gestándose hace un siglo. O sea, ¿cómo se llega a la escuela de Frankfurt? ¿Cómo se da ese salto paulatino de las tesis materialistas a las tesis idealistas? Porque es un salto paulatino, no es una ruptura total. Venía John Dewey que decía que en definitiva la libertad no es algo que posee el individuo, sino que es algo que se da en una visión progresiva por medio de la democracia y la educación. Volvemos al proyecto gnóstico de la educación y el intelecto. Salvarse por la propia razón.
por la propia idea. ¿Bien? Aparece Walter Rauschenberg, que dice que tiene incluso un evangelio social, es una cosa media herética lo que escribe, pero bueno. Básicamente lo que hace es reinterpretar el cristianismo. Volvemos a la pregunta que usted me hizo al inicio. ¿Por qué tiene tanta presencia el progresismo entre los cristianos y no en el Islam, por ejemplo, o en los judíos ortodoxos? Precisamente porque aparece este pensador, por ejemplo, que escribe el Evangelio Social, que reinterpreta a un Jesucristo como un justiciero social en una clave de reforma progresista. Por eso se va a empezar a hablar en ese momento, quiera sea o no, estoy siendo muy responsable con lo que digo, de hecho, hoy. Pero por eso se empieza a hablar en muchos sectores cristianos de justicia social, de activismo social, que el activismo climático, que el activismo por las mujeres, que el activismo por los inmigrantes, temas que si uno va al pasado, pero, o sea, siempre al cristiano le importó cuidar al inmigrante, cuidar la plantita, cuidar al desposeído, siempre le importó, pero una cosa es cuido al inmigrante y otra cosa es habilita un discurso que permite la inmigración masiva de 10 millones de sunitas en Francia para que creen su propio gueto. O sea, son dos cosas distintas, muchachos. Está todo bien, solamente cuestiones religiosas, pero no es lo mismo decir voy a cuidar al inmigrante porque tengo un pobre hermano paraguayo que se quedó sin trabajo y yo le doy Hacienda, le doy una oportunidad para que salga adelante porque somos hijos de inmigrantes, a que no entiendan lo que pasa en la Unión Europea, cuando en nombre de construir puentes y derribar muros, que es una crítica a Donald Trump, te están metiendo 10 millones de sunitas en un año como pasó en el 2022. Y no digo cualquier tipo de islámico, porque después me van a denunciar por islamofobia. Estudien lo que son los sunitas y el vínculo que tienen con el yihadismo y Boko Haram. Estudien qué es lo que pasa con los cristianos en las naciones africanas donde los sunitas se hicieron con el poder político. O sea, ni siquiera hace falta que consuma mi canal, que yo no me hago publicidad mismo. Cualquier canal que hable del tema, que no sea el mío, pero estudien el tema para que se vea la importancia que hay por detrás. Y esto se hereda precisamente de Walter Rauschenberg. Tenemos Herbert Marcuse, que es el padre de la nueva izquierda, padre del pseudo-marxismo, que es esa emancipación por medio de la liberación sexual. Para Marcuse, la revolución se iba a dar ya no por el proletariado, porque el proletariado estaba muy cómodo con la forma de vida capitalista occidental. Entonces, él cuando describe precisamente la noción del nuevo individuo, él entiende que la revolución se va a dar por tres sujetos que están fuera del sistema. El loco, que es lo que habla Michel Foucault para eliminar los manicomios, Claro. el estudiante, Guattari Deleuze y la revolución de los pingüinos en Chile, y el guerrillero. Por eso tenemos un Petro en el poder y todo lo que ha sido, por ejemplo, Colombia. O sea, porque están fuera del sistema los que llevan la revolución. Tenemos el pensamiento de Wright Mills, que es autor precisamente de Cartas de la Nueva Izquierda, que habla de que la transformación de la izquierda ya no es materialista, sino precisamente idealista. Y que la clave está siempre en oponerse a todo poder institucional, concretamente la fe y la familia. Porque la fe y la familia son los dos cuerpos intermedios que tiene el individuo, donde su identidad, volvemos al concepto de Hegel, la conciencia, la identidad se da por amor y no por competencia. Solamente en la fe y la familia a uno lo quieren por quien es y no por lo que uno hace. Y eso es lo que ve Wright Mills, que hay que reescribir para que haya una nueva izquierda. Por eso la nueva izquierda quiere siempre reinterpretar lo que es la fe y la familia. No es que lo quieren eliminar. Ellos no quieren eliminar el cristianismo. Quieren reformar el cristianismo para que sea amigable con los proyectos de la nueva izquierda. Ellos no quieren eliminar la familia. Quieren reinterpretar la familia para que así como es familia, mamá y papá, sea también dos amigos que viven bajo el mismo techo y adoptaron un caniche toy. Porque en definitiva son eso, ¿no? O sea, una cosa muy rara. Tenemos a Herbert Crowley, ensayista americano, que sienta las bases de lo que es hoy el Partido Demócrata, en cierto sentido, cómo funciona el Partido Demócrata. Tenemos a Thorstein Veblen, que crítico del capitalismo, igual que todos los ecologistas son críticos del capitalismo. Petra Kelly, Dave Foreman, Linkola, Stephen Wise, Peter Singer, Von Erich, Garrett Hardin, Ernst Haeckel, todos son críticos siempre de la propiedad privada, siempre. Es una clave, ¿no? Bueno,
Vemblen lo hace en clave progresista, ¿no? Y que la sociedad se tiene que redistribuir no solamente en riqueza, sino en libertades. Por eso está el de moda hoy el tema del discurso antirracista, el discurso contra la xenofobia, contra la islamofobia y todas estas cuestiones siempre de darle más libertades a todos. Incluso la liberación de los niños, esto es un tema que no puedo hablar ahora porque si quieren después hablamos de lo que es la revolución sexual. Si quieren, tranquilamente, semana que viene yo puedo hacer un Claro, discurso de la claro. revolución sexual detallado, con nombre y apellido. Tenemos a Luis Brandeis, eh, donde plantea lo que es la redistribución económica para garantizar derechos positivos, ya no es el derecho negativo o las libertades negativas, de no robarás, no violarás, no matarás, no mentirás. Ahora es, bueno, que todos tengan acceso a la salud. ¿Cómo? Y bueno, le quitamos a uno para darles a otros. Que todos tengan una igualdad de posición ante la ley. Bueno, que se presenten la elección libremente que quieran. No, no, cupos de género. Para asegurar que efectivamente participen las mujeres. Que todos tengan libertad de expresión. Bueno, pero que al mismo tiempo nadie se sienta ofendido. Listo, aparece el discurso de odio. Ya está libre, no sos. Tenemos el pensamiento de Thompson, que busca llevar el pensamiento marxista a una clave cultural, étnica e identitaria. Por eso aparece ya la idea del opresor oprimido, no solamente el rico y el pobre, sino también la mujer y el varón, el negro y el blanco, el europeo y el indígena. Está siempre esta clave con la astucia de Thompson. ¿Por qué? Porque es tomar la clave hegeliana, pero llevarla a un plano idealista. Es decir, bueno, ¿cómo me percibo yo? Y ahí vienen los conflictos internos, porque después de esto va a venir la interseccionalidad, que es, por ejemplo, me presento a las elecciones con una mujer. Bueno, va a ganar la mujer porque tiene más privilegios, ¿no? Entonces, ¿quién es más oprimida? Y la mujer. Listo, la mujer está más oprimida, tiene que tener más derechos. Pero después aparece otra mujer que es negra. Listo, sacamos a la mujer blanca. La mujer blanca es parte del problema. Pero después viene otra mujer que es negra y fue abusada. Listo, ya está. La pasó peor esta. Pero aparte, viene otra mujer después, que es mujer, que es negra, que fue abusada, que anda en silla de ruedas. Listo, ya está. Y si encima que anda en silla de ruedas llega a ser obesa, pero ahí tenemos el cóctel completo. Ya acá, listo. No tenemos nada que hacer, la consagramos como premio Nobel porque ha sido la más oprimida toda su vida. O sea, pero que piensan que es chiste, pero que la realidad funciona así. Viene el Sí, último publicidad de Calvin Klein, en el que sí. directamente aparecía una mujer vestida de hombre, embarazada por un hombre vestido de mujer. Los nuevos cánones de masculinidad y feminidad. ¿Por qué? Porque hay que reinterpretar a todos. Sí, acá nos funden todos mañana. O sea, aparece Stuart Hall, que precisamente va a plantear lo que es una izquierda basada en nociones culturales, raciales, étnicas, identitarias, que es propio del siglo XX, hasta llegar a Komplenberg, que ya plantea la tradición progresista de Estados Unidos en cuanto a ese liberalismo político. Es decir, que el Estado tiene que asegurar esa inclusión radical de la que se habla en los últimos años, ¿no? O sea, eso es la función del Estado. Para terminar, esto es el progresismo. El progresismo no tiene una enemistad con el mercado. Al contrario, porque se van a dar cuenta que yo les dije que en esa clave idealista ya no importa quién tiene el control de los medios de producción. La clave es cultural. La clave progresista no es por el dominio del medio de producción, al contrario, muchas veces favorece hasta la propiedad privada. Intenten a cualquier zurrito que ustedes conocen quitarle el iPhone. Van a darse cuenta cómo empiezan a defender la propiedad privada. O sea, Sí. pues tienen culpa de clase, y tienen culpa de clase y tienen culpa de género. Entonces, por eso está siempre la nena rica de papá con su iPhone diciendo, hay que cuidar los animalitos, hay que cuidar la naturaleza. Es decir, pero está todo bien, pero tu iPhone tiene baterías de litio que se hacen con mano de obra esclava en África con niños que están siendo explotados por Boko Haram. Pasa que no entendés nada de geopolítica y vos crees que tuiteando a favor de viva la madre naturaleza, ya estás salvando el planeta. Querés salvar el planeta, deja de usar tecnología desde el vamos. O asumite como yo, que soy un cerdo capitalista y listo, o sea, pero no tengas culpa. Después está el hombre con culpa de género, porque le meten en la cabeza que es el opresor
Entonces, no, te voy a hablar con lenguaje inclusivo. Después tenemos que los mayores feminicidios fueron causados por aliados feministas. O sea, porque son de Sí, cajón. O sea, son todos psicópatas que dicen, no, yo soy uno más. O sea, y todos esos discursos a mí, la verdad, que me sacan, sobre todo porque tengo familia, me sacan, pero lo que quiero demostrar es que no pueden hablar de marxismo y progresismo al mismo tiempo. Esa es la tesis de hoy. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el progresista no está enemistado con el mercado. De hecho, el mercado es su mayor aliado. Es su mayor aliado, más allá que utilicen el espacio del Estado para llevar adelante sus políticas. Ejemplo concreto, la Agenda 2030. Más sí, allá que utilicen el poder coercitivo. Pero porque ellos necesitan expandirse culturalmente. Ahora, ¿cómo se culturaliza? No se culturaliza por el Estado, porque el Estado implica un ejercicio de poder y siempre que hay poder hay resistencia. Siempre que hay poder hay resistencia, si no, no es poder. El poder también, o mejor dicho, el poder cultural se internaliza más rápido cuando hay una relación de consumo porque el cerebro está en una situación más pasiva. ¿Se entiende? Si yo estoy usando mis juegos de computadora, no estoy en proceso de racionalismo puro y duro. Simplemente estoy ahí jugando a la computadora, estoy consumiendo una serie, estoy leyendo un cómics, y ahí no quiere llegar culturalmente. Piensen por un instante, los que tienen hijos. Bueno, no es mi caso porque acá tenemos acá curiosamente yo que soy el enemigo del planeta Tierra, no tenemos pantallas, o sea, somos anticonsumistas acá en esta casa, de hecho viven en medio del monte. Pero los que tienen hijos en promedio, piensen cuántas horas al día pasan sus hijos con la pantalla del celular y cuántas horas pasan con una profe feminista en el colegio. ¿Quién adoctrina más hoy, Netflix o una docente de izquierda que a duras penas terminó el polimodal? Entonces, tenemos que ser responsables con esto, porque el progresismo no es algo de los estatistas. De hecho, hay progresismo, me voy a hacer cargo de lo que digo para no vincularlo de hermano Rigo. Hay progresismo en los colegios, hay progresismos en las series de televisión, en los cómics, en cualquier fenómeno cultural, en cualquier fenómeno académico. Y quiera o no, hay progresismo hasta en la propia iglesia. Lo puedo decir con nombre y apellido. El obispo Stowe, que quería una iglesia ecofeminista, el obispo Kupich, que pretende premiar a políticos de izquierda, aparecen personajes como Lucía Caram o como Jace Martin. Me hago cargo de lo que digo, pero no quiero vincular a Rigo, porque sé que soy un poco controvertido a veces, pero digo, el progresismo está totalmente infiltrado. Esas agendas están totalmente infiltradas. Vean lo que pasó en el Vaticano recientemente con la peregrinación LGBT. O sea, una cosa es acoger y cuidar a cualquier pecador, porque somos todos pecadores, y otra cosa es una apología cultural. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba precisamente, sí, yo que doy clase en una universidad le puedo asegurar que funciona así. Lo que se buscaba era que el progresismo luego sale a decir culturalmente al mundo, miren lo que hemos logrado, que se nos acepte en una institución que tradicionalmente estaba en contra de estas ideas. Porque lo que buscan los gnósticos finalmente es esa idea del monismo, de que todos piensen igual, esa idea de la fraternidad global, de la unidad global. O sea, ¿cuáles son los lemas de la masonería? Libertad, igualdad y fraternidad. Lo que buscan es una libertad absoluta, una igualdad plena, una fraternidad universal. Eso es lo que busca la masonería. Entonces, para eso se van a valer de cualquier discurso, de cualquier medio, estado o mercado, para llevar adelante ese mensaje. Ese mensaje que busca una homogeneidad. Aun cuando hablan de diversidad, lo que se busca es que todas las religiones se den un pie de igualdad, que todas las familias sean exactamente lo mismo, no importa si son dos varones o una poligamia islámica, que todos los credos estén igualados absolutamente, que todas las conciencias sean una. No sé si alguien vio alguna vez Evangelion, vieron el final cuando tiene que Shinji decidir si hace una mente colmena absoluta o cada uno conserva su individualidad y su propia sustancia. Bueno, básicamente es eso. Lo que quiere el progresismo es lo que quería Nerf en Evangelion. Crear una suerte de nuevo Dios donde toda la humanidad sea al unísono una gran mente colmena, donde tenemos una gran singularidad, que es un poco lo que apuesta incluso el transhumanismo en cierto sentido, esa gran singularidad que es incluso ser uno con la inteligencia artificial. Así que bueno, perdón si me extendí mucho, pero quería como más o menos explicar un repaso histórico y filosófico de dónde viene el progresismo, dónde se vincula con la vieja izquierda, pero dónde se separan. Y se separan precisamente aquí en este punto.
Muy bien, profe, excelente. Pues la pasé muy bien, la verdad, la disfruté. Es que me da risa todo lo que dijo al final, profe, porque yo cuando veo esas cosas, esas contradicciones, me doy cuenta de una famosa frase de aquel padre de la iglesia del siglo IV, San Jerónimo de Estridón, que en una traducción de la Vulgata Latina, si no me equivoco, de algún pasaje del libro del Eclesiastés, puso: el número de tontos es infinito. Y yo cuando veo esto, era lo que yo te decía, o sea, ¿cómo es posible que una ideología tan perversa a todas luces pues sea aceptada por tanta gente? Y yo, mi respuesta es: el número de tontos es infinito. Entonces yo digo, pues San Jerónimo tenía razón, ¿no? Hermano, te quiero hacer una pregunta. De hecho, es uno de los últimos temas que ha estado candente, que has estado debatiendo con el tema del ecologismo progre y todo eso. La pregunta mía, cuando yo te di en un programa de tu canal que entró un católico y debatieron el tema del ecologismo, yo digo, tengo que hacer esta pregunta a Horacio. Horacio, ¿cuál es la diferencia o el límite entre el ecologismo progre y un sano ecologismo? Bien, es muy buena la pregunta. De hecho, lo marco en nuestro libro, lo marcamos. Yo no hablo de ecologismo porque hablar de ecologismo es validar la tesis de la ecología que ya surge filosóficamente con Haeckel, que es quien crea el concepto. Es como un anacronismo. Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre un feminismo cristiano y un feminismo revolucionario? Y usted me diría, no, es que todo feminismo ya emerge por las propias intelectuales como enemigo de la iglesia. El ecologismo y la ecología, porque la ecología no es una ciencia, como muchos creen, pulcra y pura. De hecho, la ecología surge por un pensador eugenésico que pone al humano a la par de cualquier elemento creacional de la creación, porque Haeckel es monista, o sea, es inmanentista, de hecho, él radicaliza la tesis de Darwin. Él es un pensador eugenésico. Él entiende que el humano tiene que emanciparse de la religión cristiana por los tabús sexuales que plantea. O sea, eso es lo que el creador del concepto de ecología. Entonces, cuando me hablan de, no, bueno, pero ¿qué hubiera hecho San Francisco de Asís? Lo hubiese mandado al Averno a un pensador como Haeckel, básicamente. O sea, porque está en las antípodas. Claro. Pero entendiendo el sentido de su pregunta, yo lo que siempre digo es, para yo respetar a una mujer, necesito seguir los lineamientos de la ONU y sus políticas feministas. No, Necesito leer a Judith Butler, Simone de Beauvoir o Judith Butler. no. O para yo defender a la mujer necesito simplemente ser un buen cristiano, ordenado en los sacramentos, con un mínimo de sentido común. Para yo defender a la madre naturaleza, necesito, ¿qué cosa? Que necesito que me digan que está mal andar desparramando petróleo en el océano, pero ¿quién de nosotros sale a desparramar petróleo en el océano? ¿Qué católico más o menos coherente necesita de toda esa apología globalista, ecologista, para saber que si no vas a tomar el agua, cerrar la canilla, que si te vas de tu casa, tienes que apagar la luz? No necesitamos de toda esa propaganda porque en el fondo es, ¿cuáles son los efectos de la propaganda? Que el día de mañana Costa Rica encuentre un yacimiento petrolífero y no lo va a poder explotar por la conciencia climática, que va a quedar esos recursos naturales al servicio de metas capitales como Larry Fink o André Hoffman, que son los actuales presidentes del Foro Económico Mundial, cuyas empresas son las que se encargan precisamente en este momento, hoy, son los dueños de las empresas que se encargan de auditar las naciones soberanas para ver si están cumplimentando o no los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo lo que digo es, para ser un buen cristiano, no necesitas ideologías modernas. Y el ecologismo es una ideología moderna. Por donde se mire, esto ya me cansó de explicarlo, hace poco lo debatimos. Bueno, yo me presenté al debate de decir, voy a debatir esto. O sea, es una ideología moderna. O sea, no, Sí. porque si cedemos en el campo cultural, si cedemos en el lenguaje, están a un paso, y que de hecho ya muchos lo dicen, ¿eh? Yo he escuchado a sacerdotes decir esto, están a un paso de decir que Jesucristo fue el primer feminista porque no la pidió a la mujer adúltera. Sí. Oye, no, pero es un error anacrónico. ¿Y por qué me hablan de un San Francisco ecologista? Si a mí es un error anacrónico. Si la palabra ecología surge en 1869 por un pensador eugenésico, ¿por qué le tengo que ceder el lenguaje tan preciado? Es como que yo, con tal de no ofender al transexual, le diga, bueno, mire, para no ofenderlo a usted, usted se quiere percibir mujer, listo, usted es una mujer.
Porque si le cedo en eso, después me van a venir todos esos lobbies a decirme, bueno, cédeme en el tema de la edad de consentimiento con los menores. O sea, el tema es que la gente cuando no entiende lo que es una guerra cultural, que no es que sea más importante que la religión, es tan importante la religión, es tan importante la palabra de Dios, que hay que cuidarla, porque está allí la verdad. Si no, vean lo que está pasando, y lo digo con... A ver, no quiero polemizar. Vean lo que está pasando actualmente en Irlanda. En Irlanda los propios obispos están queriendo reescribir la Biblia con un lenguaje más ameno y menos violento para ser más inclusivos. Es Esto está pasando. increíble. Pueden investigar y chequear por también. Entonces digo, eh, cuidado porque detrás de todo esto demás, si empezamos a indagar detrás de todo el ecologismo, hay una cuestión muy esotérica que se vincula a Blavatsky, a Steiner, que es el fundador de la escuela de Waldorf. O sea, hay mucho hilo para cortar por detrás. Bueno, yo en un ratito tengo que partir, pero no quiero polemizar, de hecho, pero está muy bien tu pregunta. Y digo, a ver, siempre digo, ¿quieren saber cuál es la verdad? Te lo dice la Biblia. Crecer y multiplicados. ¿Cómo creas eso? Porque muchos de los críticos a veces esa parte como que se le han olvidado un poquito, ¿no? O sea, creced y multiplicaos. Y luego viene dominar la tierra y sojuzgarla. ¿Quieren adaptarlo a un lenguaje más inclusivo como ahora? Bueno, administrar la creación y cuidarla, bueno, fantástico. No me molesta que quieran actualizar el lenguaje. Primero está crecer y multiplicaos. Y entender lo que es la jerarquía del hombre sobre la naturaleza, que no quiere decir estar a favor de la explotación. Pero el ser humano para subsistir necesita explotar los recursos naturales. Quieras o no, que Rigo esté hablando aquí conmigo es porque hubo empresas mineras a cielo abierto que permiten la extracción de litio, cobalto y cobre que son necesarias para el desarrollo del hardware con el cual hoy nos comunicamos. Si no, no podríamos estar ni siquiera comunicándonos ahora. Entonces, cuando yo veo que muchos hacen como una suerte de respuesta a los pecados ecológicos, al negacionista de redes sociales, yo digo, pero lo estás haciendo en una computadora, o sea, vos mismo se estás pecando sintiendo el caso. Ay, no, porque justamente de eso se trata, del uso responsable. Pero, ¿qué católico no está en contra del uso responsable? Yo también. Yo, de hecho, tengo animales, tengo mi propia huerta, yo vivo en el medio del campo, yo tengo una familia numerosa. O sea, es una cuestión de coherencia. Precisamente yo que tengo una vida muy austera, porque estoy en contra del consumismo. Yo soy crítico de ese consumismo posmoderno, ni hablar con dentro del tema del arte. Pero lo que yo veo es detrás de todo esto. ¿Quién está detrás de estos discursos? ¿Por qué se empieza a hablar de esto? Porque precisamente los mismos que contaminaron y destruyeron el planeta Tierra, ejemplo concreto, Rockefeller, John Rockefeller, que fue el que más destruyó la industria petrolera, es el que después financia el informe de Rockefeller que toma la ONU en el 65 en Belgrado para crear el Fondo de las Poblaciones con el cual se gestan todos los controles en el mundo. Y después dice, no tiene nada que ver, no tiene todo que ver, porque de hecho esa misma fundación Rockefeller es la que hoy está financiando todos los movimientos ecologistas que te hablan lo mismo. Entonces yo lo que digo es, Jesucristo nunca habló el lenguaje del mundo. ¿Por qué un cristiano habla el mismo lenguaje que la ONU? ¿Por qué un cristiano habla el mismo que están diciendo los políticos progresistas? O sea, a mí me daría terror el día de mañana estar comunicando lo mismo que comunican los progresistas. Porque fíjate que lo más lógico es cómo empiezan a jugar con el lenguaje. Ustedes quieren reconocer a un progresista, ven el lenguaje y te van a hablar de los siguientes términos. Inclusión, fraternidad global, extrema derecha. Al que piensa distinto es extrema derecha. Ahora, ustedes ven que hay muchos católicos que incluso hablan estos términos. Sí. Hay católicos que hablan de extrema derecha. Bueno, ¿qué sería una centro derecha? A ver, definime qué es derecha o izquierda. Mussolini, ¿derecha o izquierda? Hacen agua. No saben definir si Mussolini es de izquierda o de derecha. Franco, Dugin, vámonos a Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde estamos viendo precisamente que nos dice, hay que ser cautos con esto, hay que ser muy cautos, porque en el tema de la batalla cultural, que a veces se subestima mucho, está en juego el lenguaje, pero también está en juego la libertad religiosa. Hoy en Europa, en nombre de la corrección política, por ejemplo, hay naciones donde ya empiezan a prever la Biblia como un discurso de odio. Y ya viene. Canadá es un caso concreto. Sí. Es algo de Europa. Podemos hablar de Europa y lo que pasó en España recientemente. Pues yo digo, cuidado con esto. Perdón si me extendí mucho. Profe, una última pregunta, porque sabemos que ya te tienes que ir. No está relacionado con el tema, pero es una pregunta personal, porque yo lo escucho mucho de los argentinos, pero como no soy argentino,
no sé, digamos, muy bien a qué se refiere. ¿El peronismo actualmente es de izquierda o es de derecha? El peronismo. Sí, Ni una ni otra. El peronismo más ortodoxo, o sea, el peronismo actual es totalmente de izquierda. El peronismo actual es totalmente de izquierda. ok. Pero el peronismo en sus raíces es muy complejo de explicar. Es una tercera posición. Y es muy propio del nacionalismo. Muy propio del nacionalismo del siglo XX. Más vinculado a una suerte de fascismo ayornado a un espíritu más hispano. No es cercano al franquismo, de hecho es muy distinto en varios puntos, pero podemos llamar que es un sistema más corporativista, si no es, o sea, tiene un rechazo a la injerencia de los metacapitales externos, incluso tiene una gestión muy centralizada en el Estado, pero al mismo tiempo el peronismo en su inicio surge como un combate abierto contra el comunismo. Sí. Pero tampoco son progresistas, porque el progresista también combate el comunismo. De hecho, un progresista como Foucault estaría totalmente en contra de los campos de concentración de Stalin. Sí, sí. Pero combaten el comunismo desde una impronta más nacionalista y más patriótica. Por eso un peronista ortodoxo sería muy conservador en el orden moral. O sea, en esa moral legal, lo que se, entiéndase, matrimonio igualitario, aborto, drogas, eutanasia, todo eso el peronismo ortodoxo estaría en contra, totalmente en contra. El ortodoxo. El actual son todos progres, todos. Ok, O sea, el ok, actual es insalvable, es insalvable. No existe el peronismo actualmente, de hecho. No existe, o sea, es como un recuerdo. O sea, hoy son todos gente que se dicen peronistas porque leyeron un librito, pero que lo reinterpretan como quieren. Es cualquier cosa, básicamente. Es un misterio, básicamente. Que es un misterio. Hay que vivir en Argentina para entenderlo. ok. Bueno, hermanos, pues muchas gracias a todos los que han estado aquí en esta hora y 40 minutos que tenemos de programa. Ha estado muy buena la charla con el hermano Horacio Justo. Yo creo que esto es para verlo varias veces para poder comprender bien el tema del progresismo. Recuerden compartir este programa para que le llegue a muchas personas, hermanos. Y un anuncio antes de irnos, mañana, perdón, pasado mañana viernes vamos a tener la segunda clase o el segundo programa sobre historia de los pueblos celtas con el hermano Braulio Cordero para que lo tengan ahí presente. Hermano Horacio, unas últimas palabras para despedirnos. Simplemente que sigan apoyando a Rigo Ardón en su gran trabajo, porque de verdad que hay que promover ese tipo de contenido sano, que es más educativo, que es entretenido. O sea, yo lo veo y me encanta porque no es algo que simplemente se pone a hablar así todo aburrido frente a la cámara, sino que tiene una impronta que lo hace muy entretenido y que también está bueno apoyar a gente que se anima a hacer algo distinto, digamos, para salir un poco a veces de ciertos conflictos y trifulcas, que alguien venga a enseñar. Yo eso lo apoyo siempre, o sea, porque siempre digo, la culpa no es del chancho, sino que da de comer. O sea, yo soy muy defensor de la libertad de expresión. Entonces, yo respeto el que quiere hacer un contenido más polémico. Yo lo respeto porque está en su libertad de expresión. Pero también está en mi libertad de decir, vamos a apoyar al que hace algo de corazón, al que hace algo sano, al que le gusta. Porque si de repente yo estoy polemizando y tengo mil conectados, me están estimulando a que yo siga generando ese tipo de contenido que no es sano. Yo lo que digo es, apoyemos a la gente que hace un contenido muy sano, muy bonito, como el de Rigo, que yo estoy suscrito, y más, he visto que varias veces aporto con los superchats cuando puedo, porque es otra forma también de apoyar, porque sé que él está regalando una hora de su vida en educarnos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, él puede estar dando un curso privado haciendo otra cosa, está acá de corazón. Mi consejo es a toda la gente que lo apoyen muchísimo para que el canal de él siga creciendo y su mensaje llegue a más gente. Nada más que eso. Ok, gracias, profe. Muchas gracias por sus palabras y espero que ya no sea la última vez, profe, que esté viniendo más a menudo aquí al canal. Nos Cuando quiera. encanta aprender de vos.